Continuamos con nuestro estudio El Reino de los Cielos. Estamos viendo las bienaventuranzas. Entonces hoy vamos a ver la siguiente bienaventuranza en Mateo capítulo 5, verso 8. La bienaventuranza de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué cosa misteriosa y preciosa que la palabra de Dios muestra realmente lo que puede traer felicidad a un corazón. Bienaventurado quiere decir feliz o dichosa aquella persona que tiene un corazón limpio. A veces nosotros creemos que la felicidad nos las puede dar ciertas cosas materiales, ciertas circunstancias económicas, cierto éxito, pero el Señor dice que la verdadera felicidad, por lo menos en este pasaje, surge de un corazón limpio, de un corazón puro y un corazón que se guarda para Dios. El salmista David decía en el Salmo 51, decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mira lo curioso, David habla antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y David escribe ese salmo después de que peca con Betsabé. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él veía que aunque él era un hombre piadoso, su corazón tenía la tendencia a lo malo, porque el corazón es engañoso y perverso, dice las Escrituras. Pero en el momento que el Señor Jesucristo viene, hermanos, y derrama de su Espíritu Santo, y la persona abre su corazón a la palabra de Dios, dice las Escrituras que la palabra y el Espíritu tienen el poder de cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? Cuando tú tienes un corazón de piedra, es un corazón que le puedes pegar y hacer todo lo que quiera y él no va a reaccionar. Así es el corazón de la persona que no se ha encontrado realmente con el Señor Jesucristo. Él tiene un corazón duro, él tiene un corazón que tú le hablas, no siente, no entiende, no reacciona. Pero cuando Dios por el Evangelio nos cambia el corazón, es cuando tú tocas tu carne, tú haces así, tu carne reacciona, siente el dolor. Así es el corazón de la persona que ha nacido de nuevo. Ahora ella siente, ahora ella entiende, ahora ella se dispone, ahora ella quiere, ahora tiene un corazón dispuesto para Dios. Y eso era lo que oraba David. David quería tener un corazón dispuesto para Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Pero miren, hermanos, y esto porque estos aspectos hablan es para el creyente, para el que se está discipulando, a los que el Señor sentó a sus pies. El Señor les dice a sus discípulos que bienaventurados, o sea, felices los de limpio corazón. ¿Por qué el Señor nos dice eso si nosotros ya tenemos un corazón que es de carne? Porque aunque todos los que hemos nacido de nuevo hemos recibido ese corazón que es según el corazón de Dios, de carne, que se vuelve a Él constantemente, cualquier cosa buena, preciosa que Dios nos ha dado, si nosotros no la cuidamos, si nosotros no la guardamos, puede mancharse, ensuciarse y en ella producir cosas malas. El corazón que el Señor nos ha dado es como un huerto. Tú puedes sembrar flores, frutales, hacer algo precioso. Pero eso que es precioso y que tú puedes cultivar, si tú cada día no te levantas, lo cuidas, lo riegas, lo siembras, puede crecer maleza. Pueden venir animales, dañarlo. Eso que en algún momento puede ser agradable a Dios, con el tiempo y con la dejadez se puede dañar, se puede perder, se puede ensuciar, se puede manchar, se puede pervertir. Entonces el hecho de que el Señor nos haya dado un corazón nuevo no quiere decir que en nuestro andar no tenemos la responsabilidad de guardar el corazón que el Señor nos ha dado y de limpiarlo. Curiosamente, una de las primeras cosas que el Señor habla más adelante en el mismo Evangelio, porque hay pasajes que quedan como, ¿qué será lo que el Señor está hablando? Es acerca del corazón, los ojos y el pecado que puede producir unos ojos que no han sido santificados ni consagrados al Señor. Entonces hoy vamos a hablar de la limpieza del corazón, pero hoy por lo menos vamos a hablar solo del aspecto que tiene que ver con los ojos y cómo nosotros debemos guardar nuestro corazón, y uno de los medios que el Señor muestra para que, uno de los medios de lo que todo lo que entra a nuestro ser entra por los ojos. Entonces vamos a ver qué dice las Escrituras. Me parece muy precioso que nosotros tenemos 3 reuniones de enseñanza.
de diferentes temas, pero pareciera que fueran los mismos temas. Es como si el Señor nos llevara a una jornada donde Él venía enfatizando en ciertos aspectos. Hemos tenido épocas que el Señor nos habla de ciertas cosas y pasamos la jornada. Ahorita el Señor nos está hablando y creo que la palabra clave en estas últimas reuniones es santidad. Esa ha sido la palabra. Entonces vamos a leer unos pasajes más adelante ahí de Mateo donde el Señor habla de los ojos. Ahí en el 5:27, Mateo 5:27 al 30. Vamos a dejar que la palabra del Señor, que es buena, que es limpia, pueda penetrar nuestro corazón. Dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, el acto como tal. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es toda relación sexual ilícita. Especialmente la palabra adulterio está relacionada a la relación sexual ilícita cuando hay matrimonio intermedio. O sea, una persona casada se une en una relación sexual con alguien que no es su cónyuge, ¿sí? Eso es adulterio. Cuando no está el matrimonio en medio, toda relación sexual ilícita es fornicación. Dos personas solteras, ¿sí? El adulterio está relacionado con cuando hay matrimonio en medio. Pero mira que eso era lo que decía la ley. No tendrás un acto sexual con otra persona si no es tu esposa, porque eso es adulterio. Pero yo os digo, o sea, el Señor va a poner una medida mucho más alta que la que pone la ley. Y dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor habla de algo tremendo, hermanos, porque muchos decimos, no, pues yo no soy una adúltero, yo no he ido, yo no me he metido con otra mujer que no sea mi esposa, yo le he sido fiel, pero el Señor pone un régimen bastante alto, hermano. Él dice, cuando tú miras a una mujer y en tu corazón, o sea, tú la codicias, eso delante del Señor es adulterio. O sea, que según lo que venimos diciendo, el Señor quiere personas con un corazón limpio. Y el Señor comienza a mostrarnos que cosas que pueden ensuciar nuestro corazón es el pecado. ¿Sí? Ahí lo vamos entendiendo. En este caso vamos a hablar especialmente de aquellos pecados que tienen relación con el adulterio, la lascivia, la inmundicia. Pecados que ni siquiera tú puedes llegar a hacer el acto tal físicamente, pero si tú los estás permitiendo en tu corazón, ya delante de Dios, ¿eso es qué? Una transgresión a su justicia. Nosotros a veces vemos a Salomón y decimos, Salomón era un pervertido total. Más de 300 mujeres, más de no sé cuántas concubinas. ¿Pero saben cuál es la diferencia de Salomón a uno de nosotros, hermano? Que Salomón tenía el poder para tener todas esas mujeres. En cambio, muchos de nosotros, aunque quisiéramos tenerlas en nuestra inmundicia, no tenemos la capacidad. Si cada uno de nosotros, le hablo a los hombres principalmente, pudiera poner una lista a todas las mujeres que ha codiciado en su corazón, ¿tendría más mujeres Salomón o usted? Qué cosas, ¿no? Una vez un joven le dijo a un hermano, yo no soy un pecador, en una universidad. Le dijo, ¿tú estarías dispuesto a que el Señor destape tu corazón y le muestre a todas tus compañeras lo que tú has pensado de ellas? Dijo el joven, ni por toda la plata del mundo. Porque aunque a veces aparentamos ser personas justas, en nuestro corazón hay inmundicia. Y esa inmundicia no permite que nosotros tengamos una verdadera relación continua
y próspera espiritualmente con el Señor. Y como escuché en estos días a una hermana, no mira a la persona al lado, porque tal vez el Señor le está hablando a usted. Yo he visto que a veces hablamos bastante cosas y comenzamos a mirar hacia el lado. Y a veces el Señor nos está hablando a nosotros. Hermanos, Dios precisa limpiar nuestro corazón. Y aquí nos muestra que una de las características de aquellos que ensucian y permiten el pecado en su interior son sus ojos. Por eso hoy vamos a hablar específicamente de la manera como guardar nuestros ojos para limpiar nuestro corazón. Porque lo que dice las Escrituras es verdad, hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces vamos a ver otro pasaje. Ahí más adelante el Señor sigue hablando de los ojos. Ahí 6:22. Y ahí tal vez vamos a decir ciertas cosas. Y no olviden lo que el Señor acabó de decir. Ahí en el 30. Dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. El hermano Armando Alducín decía que, y es lo que dice las Escrituras, cuando tú te encuentras un ateo, un filósofo, un evolucionista, un gnóstico, nueva era, y tú comienzas a hablarle el Evangelio, él siempre va a escudarse. Pero detrás de su escudo está el que está escudando. Porque si él no cree en Dios, ¿por qué ataca algo que no cree? ¿Qué está escudando? Que dentro del oculto de su ser hay un pecado que él no quiere abandonar. Un día le dijimos a una muchacha: mira, lo mejor para tu vida es que tú conozcas a Cristo y te entregues a Él. Esa es la verdadera felicidad. Ella dijo: yo no puedo volverme cristiana porque yo amo a mi novio y nosotros vivimos en pecado. Entonces le dijimos: tú estás escogiendo el pecado por amor al Señor. La paga del pecado va a ser la muerte. Y ella dijo: yo prefiero seguir con mi novio. Al tiempo se iban a casar. Le compró todo para casarse. Iban a casarse. Imagínense que alquilaron la catedral de Monserrate para casarse, hermanos. El hombre le compró casa, se la amobló. Y a los días, ¿sabes qué pasó? El hombre se fue con otra mujer. ¿Sabes qué? Esta mujer prefirió seguir a un hombre. Y ese hombre en el momento más importante de su vida la traicionó. Cambio Dios no. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es amoroso, Dios no cambia. Pero los hombres prefieren amar su pecado que a Dios mismo, hermano. Y tarde o temprano las consecuencias del pecado llegan sobre las vidas de las personas. Hoy vemos una mujer muy hermosa, con una característica de buena esposa, con 2 hijos, sufriendo para educarlos, sufriendo para mantenerlos, sufriendo para guardarlos, sufriendo ella. ¿Por qué? Porque donde ella se hubiera entregado al Señor mismo, hasta el Señor le hubiera dado un esposo que verdaderamente la amara. Pero ella prefirió el pecado de su corazón. Y hoy la vemos llorando, porque esa es la paga del pecado. Y ese llanto de hoy en día no es tan terrible como el que van a tener las personas eternamente en el lago de fuego por haber rechazado el amor de Dios. Qué cosas, ¿no? Mateo 6, 22 y 23 nos habla de la lámpara del cuerpo, que son los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, mira estas frases tan serias, hermano. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Saben que el cristianismo se diferencia de casi todas las religiones en que el Señor no enfatiza en lo externo, sino en lo interno? Hay religiones donde tú no hagas esto, tú no cojas esto, vístete así, come así, ve al lugar así, camina así, pero el Señor quiere que realmente el verdadero gozo y la verdadera felicidad del creyente no está en lo externo, sino lo que pasa en su corazón. Pero el Señor dice: mira, si tú quieres tener un corazón limpio, puro, lleno de luz, depende de tu ojo, depende de lo que mires, depende de lo que traigas a tu vista. Si tu ojo es bueno, todo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo estará en tinieblas. La lámpara del cuerpo es los ojos. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas,
¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, si lo que tú ves y tu ojo es malo, ¿cuánto mismo no serán las mismas tinieblas? Porque ciertamente en nuestros miembros está la maldad, está la corrupción, está el pecado. Pero si a eso le agregamos que nuestros ojos son malos, incitan y seducen nuestros miembros hacia ciertas cosas, pues el resultado va a ser terrible, aún en creyentes. Porque estos pasajes todos son para discípulos, hermanos. Ahora vamos a ver Romanos. En este pasaje de Romanos yo pienso que nos da un complemento bastante precioso a otros temas que hemos tratado en Romanos. Romanos 6, verso 11. Mira que Pedro, escribiendo a los hombres que han apostatado, a los falsos creyentes, pero dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Sus ojos llenos, acostumbrados al pecado. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y Primera de Juan dice que el mundo se caracteriza por tres cosas, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del alma, ¿sí? Entonces siempre los ojos tienen mucho que ver. Aun cuando Adán y Eva pecaron, Satanás sedujo los ojos de Eva, ¿sí? Y ella vio que el fruto era ¿qué? Codiciable, sus ojos. Entonces mira, Salmo, Romanos 6, verso 14. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a leerlo desde el 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues. ¿Qué es ese reino, hermano? ¿Qué es ese gobierno? O sea, que el pecado no se enseñoree de vosotros, que el pecado no comande vuestras vidas, que el pecado no gobierne, que el pecado no os esclavice. Porque ya habéis muerto. ¿Cuándo? En la cruz de Cristo ya estáis muerto al pecado. Ese es el aspecto de lo que hizo Cristo. Pero Pablo no solo habla del aspecto de lo que hizo Cristo, sino el aspecto de lo que tiene que hacer el creyente que ahora está en Cristo. Y dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Son deseos que sobrepasan los límites de lo que Dios ha establecido. Digamos, el impulso sexual es un deseo que Dios le dio a todo hombre, ¿sí? Tú naturalmente lo vas a sentir, tú naturalmente te vas a sentir atraído a una mujer y la mujer naturalmente se va a sentir atraído a un hombre. Lo que no es natural es cuando el hombre se siente atraído a otro hombre. Eso es antinatural, eso es totalmente contrario a la misma naturaleza. Pero el impulso sexual Dios lo dio porque Dios quería que el hombre se reprodujera. Si Dios no quisiera que el hombre no se reprodujera, no le hubiera dado el impulso sexual. Lo único que Dios demanda del hombre es que ese impulso sexual sea satisfecho en el vínculo perfecto del matrimonio, donde el amor se expresa de una manera responsable, ¿sí? Hasta ahí lo vamos entendiendo, ¿no? Una de las personas dicen, ¡ay! Estamos en el siglo XX. Un día un muchacho me dijo, hermano, Pablo, estamos en el siglo XX. Hoy en día nosotros hacemos lo que queremos y es normal. Y le dije, sí, es tan normal. ¿A ti te gustaría entrar a tu casa y ver a tu mamá metiéndose con el vecino? A ver si es tan normal para ti. Porque es que a veces encasillamos el pecado en ciertas circunstancias normales. Cuando le dije eso a este hombre, se escandalizó. Porque a él no le gustaría ver a su mamá en lo normal de este tiempo. ¿O sí? ¿Tienen que nosotros ponemos medidas para gustar y justificar nuestros pecados? Pero aún la misma conciencia nos muestra que es ¿qué? Pecado. ¿No? Mira lo que dice Pablo. Ahora acerca de la responsabilidad del creyente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad.
Eso era lo normal antes. Antes nosotros presentábamos nuestro cuerpo al pecado. Acuérdense que estamos hablando especialmente de los ojos. El creyente tiene la responsabilidad, ahora que está en Cristo, de presentar sus miembros para la justicia, para Cristo. Ahora tiene que abstenerse de ciertas cosas que él antes hacía normalmente, porque era lo normal de su vida sin Dios. Dice Pablo, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Qué es ese vosotros mismos? Una responsabilidad tuya en lo íntimo delante del Señor, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero presentar mi vida para ti, mis manos para ti, mis pies para ti, mis ojos para ti. Y eso es terrible, hermano, porque nosotros vivimos en un mundo donde nos están bombardeando constantemente con imágenes. Tú prendes la televisión y todas las imágenes de alguna manera siempre van a estar bombardeando tu conciencia. Mujeres desnudas, para vender una crema dental sale una mujer en tanga, para fútbol mujer en tanga, cerveza mujer en ropa interior, a todas se te está vendiendo y se te está entregando ese pecado de una manera en la cual así tú no quisieras, está siendo bombardeado constantemente. Es una guerra, por eso el creyente vive en un mundo hostil y contrario a la voluntad de Dios. Lo terrible es que ese mundo es tan, si lo podemos decir, tan compacto en su ataque contra el creyente, que muchas veces el creyente, aún por la falta de educación por la palabra, por la falta de luz en muchos aspectos, nos acostumbramos al pecado. Pero el Señor dice, el Señor a través de Pablo dice, mira, tú antes vivías en eso, tú antes disfrutabas eso, tú antes estabas acostumbrado a eso, pero ¿qué tenías de fruto de eso? Nada, muerte. Pero ahora en Cristo, en Dios, preséntate como instrumento. O sea, Señor, mis ojos no son para mí, son un instrumento que tú me has dado para glorificar tu nombre. Mi cuerpo, mi vida, mi casa, mi familia, todo es para ti. El creyente debe llegar un momento a la convicción por el Espíritu y por la palabra de que él no se pertenece, que él simplemente ahora es un instrumento de Dios. Y debe presentarse a Dios. ¿Por qué presentarse a Dios? Porque Dios no hace nada en nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Todo lo que Dios hace, todo lo que Él puede trabajar en nosotros, son áreas en las cuales nosotros a puerta cerrada hemos venido a Él. La santificación es un proceso, no se obtiene de la noche a la mañana, sino es un trabajo entre Dios y el creyente de una manera mutua y en alianza juntos, queriendo buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Y Pablo dice, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos. Esas frases son preciosas. Yo un día escuché el caso de un hombre, que el hombre en su locura cogió y mató a su esposa. La mató y la acostó al lado de él. Ella estaba muerta, pero él estaba en una locura terrible. ¿Sabes qué hacía el hombre? Veía a su mujer muerta, la cogía, la abrazaba y comenzaba, ¿cuánto te amo? Comenzaba a besarla, a acariciarla. Esa escena es totalmente... Tú dices, ese hombre había perdido la razón. ¿Cómo ese hombre ya vivo puede ver a su esposa muerta y aún hablarle, aún tocarla? Eso es locura, ¿cierto? Eso es lo que hace un creyente que todavía ama el mundo. La inmundicia del mundo, el pecado del mundo. Él todavía no es consciente de la realidad espiritual que está detrás de todas las cosas. Él todavía no está consciente que su alrededor está muerto. Y por esa falta de conciencia por el Espíritu, él todavía toca el muerto y disfruta del muerto. Por eso dice Pablo, consideraos como vivos. O sea, antes era normal, hermano. Antes era parte de nosotros. Pero el Señor por su palabra nos dio vida. Y ahora quiere que vivamos como vivos. Tú vas a un cementerio, hay gente que le gusta ir a un cementerio, pero la gente, a pesar de que va al cementerio y mira la tumba de sus muertos, ¿qué pasaría si le destaparan la tumba?
La persona viva reacciona a lo inmundo, a lo podrido que está ahí, se aleja, ¿cierto? Así debería ser el creyente. El creyente, cuando ve algo sucio, inmundo, él naturalmente, por la vida que ha recibido, debería apartarse, abstenerse, guardarse. Esas son cosas que habla la palabra. Pero ciertamente es un proceso. La santificación es un proceso de madurez y de trabajo del Señor con nosotros. Pero dice Pablo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben qué es la gracia, hermano? La capacidad que Dios le da al hombre para hacer su voluntad. Antes estábamos bajo el mandamiento, no hagas. Entonces, si tú hacías, te dabas cuenta que tú eras terriblemente un pecador. Pero el mandamiento no te ayudaba a dejar de pecar. Pero ahora no estamos bajo el mandamiento, sino estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Que ahora Cristo ha venido a nosotros y en Él tenemos todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. O sea, Dios ya no nos manda nomás, sino nos da la capacidad y los medios para que podamos hacer lo que Él busca de nosotros. Ciertamente, si Dios nos demanda algo es porque Él está ahí para ayudarnos a llevar a cabo lo que Él quiere con nosotros. Ciertamente, muchas veces nuestros fracasos no son por causa de lo que hemos recibido, sino es por causa de la irresponsabilidad que hemos tenido hacia lo que hemos recibido. Vamos a ver por las Escrituras que Cristo nos ha dado todo por su Espíritu. Él dijo que en Él, si nosotros estamos en Él, podemos dar mucho fruto. Si nosotros permanecemos en Él, la gloria de Él se va a ver en nosotros. Pero cuando tú permaneces en Él, Él te va a llevar a hacer ciertas cosas que la palabra dicen que debemos hacer. Porque la palabra sobre la santificación no solo es Romanos 6:5, Romanos 6, o no es solo Romanos 7, sino todas las Escrituras nos hablan cómo el creyente puede guardarse y abstenerse y la manera en que él puede limpiar su corazón. Entonces vamos a ver varios pasajes en relación a los ojos y en relación a la responsabilidad del creyente. Y dice más adelante Pablo, ahí en el versículo 19, dice, hablo como humano. Qué bueno que Pablo habla como humano y no habla como un ángel. Porque nosotros a veces miramos a Pablo y creemos que es un ángel, y Pedro un serafín, y este es quién sabe quién, pero eran hombres, hermano, hombres con debilidades como nosotros, hombres con problemas como nosotros, hombres que también se le iban los ojos como nosotros, hombres que cuando veían una mujer les surgían ciertos pensamientos, hombres, y hombres que conocían la debilidad humana. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo, a pesar de que él va a hablar muchas cosas, él conoce nuestra debilidad, él conoce nuestro fracaso a veces ante la tentación, nuestro fracaso ante el pecado. Y ciertamente el cristiano también conoce. ¿O usted no ha aprendido a conocer que usted es débil? Usted no ha aprendido a conocer que hay ciertas áreas en las que usted es más vulnerable. Usted no ha aprendido a conocer que hay ciertas situaciones en las que usted es más vulnerable. Usted no ha aprendido a conocer que hay ciertas cosas que usted ve y lo hacen terriblemente débil. Usted no ha aprendido a conocer que si usted permite ciertas cosas, inmediatamente ya se ve como Mateo 5, adulterando en su corazón. O usted es otro tipo de hombre. Pablo habla es porque somos así, porque somos débiles, mas Dios no quiere dejarnos en nuestra debilidad. Dios nos quiere librar, Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar su gracia, Dios quiere que vivamos de una manera diferente a la mayoría de las personas de este mundo. Dios quiere que andemos de una manera santa y pura, piadosa. Y hermanos, les digo una noticia, sí es posible en Cristo. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra caída, a pesar de nuestra debilidad, sí es posible vivir una vida libre del pecado. Tener un corazón limpio, un corazón que no se avergüence. Porque a veces nuestro corazón tiene cosas que nos avergonzamos. El Señor necesita sacar eso de nuestro corazón y limpiarlo. Porque, hermano, el que cultiva su pecado en el mundo, el que persevera con su pecado,
no alcanzará el bien del Señor. Y dice la palabra, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los inmundos, entrarán en el reino de los cielos. No van a ver a Dios. Cuando Cristo vuelva, a muchos cristianos se le va a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque no trataron con los pecados que habían en su corazón. No los trataron, los escondieron. Y ese día el Señor los va a sacar a luz y van a estar lejos en su vergüenza. Es mejor. Nosotros tenemos una tendencia natural a escondernos en nuestro pecado. Y la obra del Señor es sacarnos de nuestros pecados. Yo tuve una experiencia hace años bastante terrible. Yo tenía un pecado terrible, hermano. Y un día me llamaron unos hermanos. Me sentaron así. Y me dijeron, un pecado que el Señor me había hablado, yo no me arrepentí. Me dijeron, hermano, tú estás haciendo esto y esto y esto. Y el Señor me lo mostró. Así, yo lo escondía, hermano, lo escondía, pero no hay nada oculto delante del Señor. ¿Sabes qué hizo el Señor? Lo sacó a público. ¿Por qué? Porque Él quería que me arrepintiera. Porque Él sabe lo terrible y lo destructivo que es un pecado no confesado. Carcome como un cáncer por dentro. Destruye nuestra vida espiritual, andamos débiles, andamos humillados, andamos avergonzados. Por eso el Señor quiere hombres con un corazón limpio. Y habla esto no porque seamos ángeles, sino por nuestra humana debilidad. Qué cosas, ¿no? El Señor nos ayude. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire la palabra clave acá es, hermano, presentar. Presentar nos habla de la manera práctica en la vida del creyente en la cual él debe traer a Dios principalmente aquellas áreas en la cual él es vulnerable y con tendencia al pecado. Vamos a ver unos versículos de una manera muy práctica en los cuales el Señor nos muestra cómo limpiamos nuestro corazón, cómo nos presentamos a Dios y cómo nos guardamos en santificación para Él. Varios salmos nos hablan de esto, entonces vamos a ir al libro de los salmos. Vamos a ver el ejemplo de los salmistas, que es precioso, hermano. Cómo ellos con un corazón venían delante del Señor y se presentaban, aún estando bajo la ley. ¿Cuánto más aquellos que estamos bajo la gracia podemos ahora vivir esto que estos hombres querían? Salmo 101, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1. Salmo de David. David era un pecador, ¿cierto? Y curiosamente sus pecados quedaron registrados en las Escrituras. Eso nos muestra que la Biblia no fue escrita por los hombres, porque si los hombres hubieran escrito la Biblia, hubieran quitado ciertas páginas. A veces cuando nosotros contamos nuestro testimonio, solo contamos las partes gloriosas, pero las partes que nos avergüenzan no las contamos, ¿cierto? Pero las Escrituras no, las Escrituras dan un testimonio claro. Pero mira que el Señor decía que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David pecó, pero se arrepintió. Pero no solo se arrepintió, se apartó de su pecado. Y después mira lo que cantaba este hombre, hermano. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que nosotros no sabemos, pero siempre el Señor viene al encuentro con su palabra. Siempre el Señor viene a nosotros para mostrarnos su camino. Y mira lo que dice David: en la integridad de mi corazón. O sea, David había tomado una decisión en su corazón. ¿Cuál era la decisión de David en su corazón? Ser íntegro. Y dice, andaré. Pero mira ya lo práctico de David.
en medio de mi casa. Miren, hermano, la gran mayoría de pecados groseros no se cometen en la casa, ¿cierto? Las personas cuando van a ir a pecar van a ciertos lugares, a ciertas horas de la noche, donde todo se presta para que quede de alguna manera oculto. Pero los pecados ocultos del corazón a veces se cometen en nuestra propia casa. Y dice David, mira lo que dice David más adelante, hablando de la integridad en su propia casa: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso es presentar mis miembros a Dios. Que yo no voy a permitir, yo no voy a traer cosa injusta. Otras versiones dicen cosas inmundas o cosas malas delante de mí. Entonces, una de las maneras que el creyente se presenta delante de Dios, dice: Señor, me voy a santificar. Y el Señor dice: ¿te vas a santificar? Primero quiero ver cómo sacas de tu casa o guardas de tu casa todo lo que pueda causar una impresión o oscuridad o inmundicia o pecado a tus ojos. Comenzamos que nosotros en nuestra casa todos tenemos un televisor. Toda persona tiene un televisor, hasta el más pobre tiene un televisor, así sea chiquito, tiene un televisor, hermano. Dijo el hermano Leonard Ravenhill, que le había dicho una vez David Wilkerson: me empieza a pensar en el corazón que podríamos ir a todas las casas de los cristianos en Estados Unidos y no va a haber ninguna casa de un cristiano que no tenga un televisor. Y dijo otra vez Leonard Ravenhill: oramos para que las puertas del infierno caigan y el evangelio del Señor prospere y reine, pero no tenemos ni siquiera poder para pagar nuestro televisor. Mire, hermano, una verdadera vocación de santidad es guardar lo que ven nuestros ojos. Toda inmundicia, todo aquello que despierte la lascivia en nuestro corazón, que ensucie nuestros pensamientos, debemos abstenernos de ello. Cualquier imagen. Cuando tú miras, es que prácticamente ya no se puede ver televisión, hermano. Porque así sea el programa, las propagandas, boom, bombardeo tras bombardeo, bombardeo tras bombardeo. A veces las hermanas, generalmente, esto se lo digo a las hermanas, a veces las hermanas piensan que hay cosas que no son tan malas, pero porque son mujeres. La mujer tiene la inclinación hacia el pecado en otros aspectos, pero hermanos, el hombre es tan débil que a veces solo una imagen lo puede llevar a pensamientos terribles. Solo una imagen lo puede llevar su mente a cavilar de una manera inmunda y terrible. Solo una imagen, hermano. Y no son los hombres inmundos, terribles, viejos verdes. Aún los hombres más santos tienen ese problema. Un día yo me acuerdo tanto de una reunión de jóvenes, estábamos así en círculo y llegó una muchacha que era la primera vez que la invitaban con una falda por acá. Y el hermano que predicaba le quedó al frente, y el hermano era un hombre de Dios, hermano. ¿Sabes qué? Ese hombre yo ni pudo predicar ese día. Sus ojos se iban terriblemente, hermano. De una manera que uno dice, todo hombre, mire, cuando un hombre ve a una mujer, siempre lo primero que hace es, así sea de la manera más disciplinada. Por eso el Señor le dice al hombre que guarde sus ojos, porque esa es la área en la cual muchos han caído. Un día David se levantó en su palacio y vio una mujer bañándose de su madre. La vio primero, porque todo comienza por algo pequeño. Tú mire, tú entras a internet, estás en Facebook, ves la foto de una hermana. De pronto la hermana se tomó una foto paseando la costa. Sin culpa la viste. Después, no solo vas a ver eso, vas a entrar, digamos, a ver fotos de mujeres. Después, videos de mujer tal vez bailando de cierta manera. Después terminas en la pornografía metido. Porque el proceso hacia el pecado no es de una vez por todas, pero siempre comienza con cosas pequeñas. Ya después estás esclavizado. Ya entras más y más y más y más.
un abismo ahí donde tú no te das cuenta y te está agarrando, te está esclavizando, está destruyendo tu vida espiritual, está destruyendo tu vida familiar, está destruyendo la vida de la iglesia. ¿Cuántas cosas traemos con nuestro pecado a nuestra casa? Mira lo que decía el salmista: no dejaré que en mi casa. Miren, hermanos, si usted quiere vivir una vida santa, usted realmente debe ser muy cuidadoso con la televisión. No debería tener parabólica, porque usted comienza a canalear y es bombardeo tras bombardeo, bombardeo tras bombardeo. Si usted no tiene un historial donde el internet no lo afecte, o sea, si usted ha llegado en internet a ver cosas que no debería ver en internet, usted no debería tener internet, a menos que esté acompañado de otra persona. Portátiles en cuartos cerrados es terrible para el hombre. Usted debe ser vigilante y no propiciar situaciones que van a contaminar su corazón, porque a veces uno lo pasa una vez, dos veces, ya después está esclavo a eso, y son adicciones terribles. Serán los porcentajes aún en medio del pueblo del Señor. Dice el Señor: mira, si tu ojo te es ocasión de caer, corta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo les digo que saquen el televisor y lo boten por la ventana, no soy tan exagerado, es más exagerado el Señor. El Señor dice: quita tus ojos. No es tan exagerado cortar el internet, ¿no? O tenerlo de una manera bastante controlada. Uno no debería permitir que sus hijos tengan libertad en internet, ¿no? Uno debe controlar todas esas cosas, porque el internet es algo muy útil, pero también puede ser algo perverso, ¿no? Tú con 2 clics entras a las profundidades del infierno, a revolcarte en la inmundicia que no te imaginas. Con 2 clics. ¿No es así? La industria, mire, lo que sostiene económicamente a nivel mundial el internet, una de las industrias que más le aporta es la industria de la pornografía. Millones y millones de personas entran a diario a esos lugares. Dice el salmista, y el salmista no vivía en nuestros tiempos, en sus tiempos, que podría ser así lascivioso para sus ojos, pero en nuestros tiempos todo, ¿no? La televisión, el internet. Aún tú vas a ver un partido de fútbol y salen las porristas ahí con la pantaloneta cortica y subiendo los pies por allá y haciendo cantidad de cosas que para una mujer no es malo, pero para un hombre es terrible. Sí, aún por eso uno habla tanto de estos temas a las mujeres, porque muchas mujeres sin darse cuenta hacen tropezar a los hombres. Hay una prédica del hermano, no me acuerdo el nombre, pero la prédica se llama "Causas lujuria con tu vestimenta". El hermano es muy claro para las mujeres. Pero miren, hermanos, como decía Pablo, preséntate delante. Y cuando ya hay, hermano, cuando ya hay ese pecado, esa adicción, esos son temas que se deben tratar. Aún en familia. Si tú tienes el problema, habla con tu esposa. Pídele ayuda a tu esposa, que ella te ayude, que ella te guarde. Pídele ayuda a otros hermanos que hayan visto la victoria del Señor. Hay un libro precioso que se llama La Pureza. No sé. El principio de la pureza. Ese libro es recomendable para todo hombre en estos temas. ¿Por qué esos temas? Porque ahí el Señor nos muestra que ha habido hombres que realmente han podido vivir una vida santa y nos pueden aconsejar y enseñar en todos esos temas que muchas veces no se tocan, pero son los que más corrompen la vida del cristiano. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa inmunda, cosa mala, cosa... Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Otro salmo. Salmo 119, versículo 37. Dice la palabra. Estas son las maneras en las cuales el creyente presenta a sus miembros para limpiar su corazón. Salmo 119, versículo 37. Dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad.
Si ven lo importante de cuidar los ojos. Hermano, cuando tú caminas, cuando tú vas andando, cuando tú vas caminando en tu diario vivir, no es un asunto de volvernos, ¿cómo decirlo? De volvernos con ese delirio de persecución, pero sí es un asunto de estar velando en toda hora. ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Cómo miramos a las mujeres que pasan alrededor? ¿Cómo miramos todo el mundo que nos rodea? Aparta mis ojos, dice el salmista, para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Entonces nos guardamos exteriormente con nuestros ojos, pero interiormente estamos rogando al Señor que nos avive, que nos haga personas fervientes en el Espíritu, que nos haga personas espirituales, que nos dé la capacidad y la gracia por su Espíritu para poder retener nuestros ojos en todo momento, nuestros pensamientos. Nosotros no podemos evitar que surjan cierto tipo de pensamientos. Siempre van a venir bombardazos a nuestra mente y aún nuestra naturalidad produce ciertas cosas. Así como tú no puedes impedir que nadie timbra tu casa o golpea tu casa, lo que sí puedes impedir es que entren los pensamientos. A veces nosotros vamos caminando y surge un pensamiento, pero el creyente que vela, que ora constantemente, él debe guardar lo que viene a su mente. Guardar cualquier pensamiento, cualquier cosa que produzca inmundicia, lujuria, lascivia. Él debe velar. Mira lo que sigue diciendo más atrás. Job 31, verso 1 y verso 2. Job 31. Mira el ejemplo del patriarca. Un hombre justo, un hombre recto. Mira lo que decía este hombre. Verso 1. Hice pacto con mis ojos. Mira las palabras de este hombre. Hice un pacto con mis ojos. Hice un compromiso. Así como el salmista. No voy a poner nada inmundo delante mío. Mira el pacto que hizo Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Qué palabras, ¿no? Un día un hermano decía, tú debes mirar a las mujeres, a las jóvenes, como si fueran tus hijas. Y hacía una pregunta terrible para los hombres. Decía, cuando tú entras a mirar unas cosas así inmundas, piensa que una de esas que estás viendo podría ser tu hija. A ver cómo la mirarías. Tu hermana. Qué cosas, ¿no? Job hizo un pacto con sus ojos. Él se iba a guardar de mirar a las muchachas. Él se iba a guardar de codiciar a las muchachas. Él se iba a guardar de ser un viejo verde. Él iba a guardar sus ojos. Porque de alguna manera misteriosa, aunque estos hombres no tenían la palabra del Señor, no tenían la enseñanza del Señor, el mismo Espíritu los conducía a vivir una vida con temor. ¿Sí? Qué bueno es cuando hay palabra y qué bueno cuando hay enseñanza. Mire, dice la palabra, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Sí? Con guardar su palabra. Si tú tienes problemas, pecados en cierta área, tú debes meterte en las Escrituras a ver qué dice Dios de sus temas. ¿Qué Dios dice de la lujuria? ¿Qué dice Dios del adulterio? ¿Qué dice Dios de la fornicación? ¿Qué han escrito los hermanos acerca de esos temas? ¿Qué prédicas hay sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre todos esos asuntos, hermano? Porque la palabra trae luz, trae verdad, trae a Cristo. No te conformes en el lodo de la inmundicia. El Señor te puede sacar de ahí de muchas maneras, pero todo lo que el Espíritu puede producir en ti está en un arma, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante hablar estas cosas, porque la palabra comienza a dar luz. Porque a veces vemos cristianos de 10, 15 años sumergidos, hermano, en una esclavitud terrible en ciertas áreas. Y no es la voluntad del Señor, porque Él vino a hacernos libres del pecado. ¿Sí? Porque aunque las personas digan, ay, no, yo hago lo que yo quiera, no, mentiras, tú no haces lo que quieras. Tú estás esclavo a tus pasiones, en tus deseos.
y eres esclavo. Y solo cuando realmente uno conoce a Cristo y conoce la palabra de una manera perseverante, el Señor lo puede hacer libre de ciertas áreas en su vida. Isaías, terminemos de leer. Porque qué galardón me daría de arriba Dios. ¿Qué cosas? El Señor nos va a recompensar, sí, según nuestras obras, pero según también lo que hay en nuestro corazón. Porque sin limpieza y santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Ellos van a tener cercanía con Dios. Ellos van a participar de la gloria de Dios. O sea, el premio es tan grande, hermano, que aquellos momentos, porque generalmente esos pecados son destellos, ¿sí?, que satisfacen en alguna manera nuestros deseos carnales, pero que al fin siempre traen vergüenza, nostalgia, humillación, destruyen nuestra vida de oración, destruyen nuestra comunión, y nuestra conciencia se vuelve una alarma totalmente, constantemente. Entonces tú llegas a reunión y vas a orar y comienza tu conciencia. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Y a veces sí, cada vez que tú pecas puedes confesar tus pecados y ser limpio de la sangre, por la sangre de Cristo. Pero no, la sangre de Cristo no es para aquí ni conformarnos a nuestros pecados. Entonces llega el cristiano que pasa tiempo y tiempo con lo mismo, y confiese, pero con lo mismo. No es la voluntad de Dios. El Señor vino a hacernos libres. Y para eso nos dio su Espíritu, su gracia, su palabra. ¿Usted ya hizo un pacto con sus ojos? Tal vez por eso todavía tiene los mismos problemas. Porque no ha sido serio en ese asunto. No ha tomado una decisión firme en su corazón de guardarse. ¿Sí? No ha tomado decisiones firmes en estas áreas. Muchas veces el Señor, por su Espíritu, la ley del Espíritu nos libra, pero el Espíritu no puede hacer ciertas cosas cuando tú permites otras. Entonces sí es el Espíritu poderoso operando en ti, pero el mismo Espíritu te va a llevar a decir: mira, yo no te voy a ayudar si usted no toma una seriedad en este asunto. Un ejemplo, hay un hermano que viajaba mucho y tenía problemas con la pornografía, porque en los hoteles siempre la televisión es esa, inmundicia tras inmundicia. Entonces este hombre tomó la decisión de que el Señor le habló y tomó la decisión que siempre que llegara a un hotel, él iba a tomar la decisión de pedirle a los dueños del hotel que sacaran el televisor. A veces en hoteles le decía: pero Señor, pues si no quiero ver televisión, pues no prenda el televisor. Pero él les insistía muy respetuosamente y le sacaban el televisor. Y así fue como el hermano fue libre de ese flagelo. Tomó una decisión. Ya hizo pacto con sus ojos. Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Isaías capítulo 33, este me parece precioso. Isaías 33, verso 15. Dice, está hablando de quién podrá estar delante de la presencia del Señor. ¿Quién podrá conocer? Las personas dicen: no, pero Dios no existe, no le veo. ¿Por qué no le ves? Porque estás sucio a los pies a la cabeza. Si tú tan solo vinieras a Cristo y lavaras tus pecados con la sangre de Cristo, ¿cómo se te abriría el cielo? ¿Cómo podrías ver al Señor? ¿Cómo podrías escuchar al Señor? Las personas piensan que uno es loco cuando dice que el Señor me habló o el Señor me dijo. Pero no es así, es una realidad, ¿verdad? Dios es verdadero. Hay tantas cosas que aún naturalmente nosotros no vemos, pero que hacen parte de la realidad. Tú no ves el viento y es algo real. ¿Sí? El hecho de que no lo veas no quiere decir que a veces no lo sientas, no te toque, no ande. ¿Sí? Así es Dios. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no sea real. Muchas realidades
Tú no ves los átomos, tú no ves aún cuántas cosas de tu cuerpo que existen y las conocen y están ahí funcionando y son reales. Así es Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente de renacuajos. Somos hombres caídos y queremos comprender todas las cosas conmigo. 2 gigas de memoria RAM, 50 disco duro y queremos entender todo. Pero el Dios eterno quiso habitar y quiso revelarse a través de su Hijo. Pero ¿quién podrá ver a Dios? El limpio de corazón. El que no ha llevado a sus manos cosas inmundas. Quiero hablar de esto. Estos pasajes me han parecido, para mí estos temas han sido preciosos y libertadores, ¿no? Porque a veces se nos habla de ciertos aspectos, pero no se nos da un panorama total, ¿verdad? Entonces es bueno que el Señor nos muestre todos los aspectos, porque la suma de la palabra nos da la verdad y nos da el lugar donde podemos asirnos, ¿no? 33:15 dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Mira esta frase: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que tapa sus oídos, el que dice no escuche, el que no le gusta escuchar la inmundicia. Mira que yo tenía un amigo, y él tuvo muchos problemas, entonces venía que yo le hablara del Señor. Pero cuando le hablaba del Señor, me di cuenta con el tiempo que él como que no quería que yo le hablara, sino quería él hablar. O sea, él no quería recibir el Evangelio, sino quería como una manera de desahogarse. Muchas personas son así, muchas personas no vienen a Cristo, sino necesitan es desahogarse. Que viven unas vidas tan deprimentes que lo que buscan es que otro los escuche. Entonces comenzaba a contarme sus asuntos, pero contándome sus asuntos comenzaba a contarme cosas feas, pecados feos, cosas que él hacía. Y miren, hermanos, a veces yo quería evangelizarlo y él comenzaba a contarme cosas y era tan feo y tan desagradable lo que él me contaba, hermano, que él estaba hablando y mi mente ya estaba maquinando. ¿Usted no le ha pasado? Que nomás usted va en un bus y comienza a escuchar algo y eso que está escuchando ya lo lleva a maquinar y a pensar y a imaginar. Cuando usted ya se ve ya sucio. El hombre que se quiere santificar se tapa los oídos, hermano. Cómprese un MP3, escúchese una prédica, escuche música cristiana. A veces va uno en esos buses y esas emisoras son de la basura saliendo por la boca de esas personas. Suciedad, palabras obscenas, inmundicias, cosas que como santos no deberíamos. Tápese los oídos con unos audífonos, hermano. Escuche la palabra, escuche la Biblia, escuche música cristiana. Guárdese para el Señor, guarde su mente, guarde sus ojos, guarde sus oídos. Porque eso va a hacer que usted viva una verdadera vida feliz. Porque cuando usted anda en integridad con Dios, el gozo y la paz del Espíritu son una realidad para nosotros. Esa es la verdadera felicidad, que no produce el trago, las drogas, el pecado, nada, ni la plata. Cuando tú estás en paz con Dios, Dios te llena de sus bondades. Amén. Y eso es precioso. Para no oír propuestas sanguinarias. Mira esta frase, hermano. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. El que cierra sus ojos. A veces tú vas y en la droguería las revistas así. Nosotros deberíamos cerrar los ojos. A veces hasta pasar por ciertas calles de la ciudad. El cristiano debería cerrar sus ojos. Cierta situación, el cristiano debería cerrar sus ojos. Por miedo no, porque él ama su alma y ama su corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Usted va por la calle con su celular, con un computador, y usted ladrón y lo guarda. Porque para usted eso es valioso. Dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre si ganar este mundo y perder su alma? Sobre toda, más que el celular, más que tu ropa, más que cualquier cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben que muchas personas se suicidan? ¿Saben por qué? Porque su corazón no soporta más.
afligido, angustiado, ¿sí? Está sobrecargado. Pero el creyente que anda delante de Dios, a la luz de Dios, la misma luz, la palabra, el estar en comunión con el Señor, hace que nuestro corazón sea limpio. Que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Lo que decía el mismo Señor, habitará en las alturas. O sea, usted cierra su corazón para la inmundicia de este mundo, pero abre su espíritu para estar delante de Dios, para tener comunión para las cosas eternas de Dios, para las cosas puras de Dios. Mire lo que dice la palabra: fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Miren, a veces yo digo, a veces veo cosas terribles, hermano, de hombres de Dios que han caído en pecados feos, hermano, feos. Pastores, de todo, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque a veces en las cosas pequeñas somos descuidados. Y una cosa lleva a otra. Pero si tú te guardas, el Señor te va a dar la capacidad y la fuerza para que tu vida sea una fortaleza. Y aunque vengan los vientos, no te van a destruir. Aunque venga la tentación, no te va a llevar con ella. El Señor te da la fortaleza para tener un hogar en santidad, para poder amar a tu esposa, para poder serle fiel, para todo lo que necesitamos. Pero si nosotros somos descuidados en esas pequeñas cosas, hermano, puede ser que no pase, pero puede ser que haya consecuencias terribles. En el libro de la pureza, el hermano cuenta testimonios, y yo me podría poner a contarle testimonios de hombres que... ¿por qué? Porque no fueron diligentes en su responsabilidad de presentar sus miembros. Esto no es un legalismo, esto lo dice el Señor, es por salvarnos y guardarnos para Él, ¿no? Dice, se le dará su pan. O sea, si tú te abstienes de la inmundicia, el Señor te va a alimentar lo que tú necesitas para fortalecerte, para llenarte. Y sus aguas serán seguras. Mira esta frase tan preciosa: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Saben cuál es la tierra que está lejos, hermano? La tierra prometida, el milenio, la nueva Jerusalén. O sea, el Señor te va a abrir las cosas, los ojos para lo de Él. Aunque hay ojos malos entregados a la inmundicia, cuando el hombre se consagra al Señor, el Señor le abre los ojos para lo de Él. Amén. Y para revelarse Él mismo a la vida de una persona. Qué frases, ¿no? Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento. Ahí en Efesios, Pablo habla de esto de una manera muy clara, hermanos. Vamos a leerlo así sea de corrido, porque son importantes. Y hacen parte del tema. Efesios capítulo 5, verso 3. Dice: dice, pero, bueno, vamos a leer del 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, hermano, ni siquiera se nombre. Yo escuché en estos días al hermano Anducín que él decía que ya ni le gustaba ir al cine con la esposa porque las últimas 3 veces que había entrado al cine le había tocado salirse de la película por las imágenes y eso era que eran películas para público de todas las edades. Pero como hoy todo está tan cargado de fornicación, ¿sí? Tú a veces prende el televisor a las 5 o 6 de la tarde, los que tienen televisión con canales de televisión, y las novelas, y el hombre acostado en la cama con la mujer ahí al lado, a toda hora llevando eso, a toda hora llevando el pecado, a toda hora llevando la inmundicia. Como un día dijo un hermano, y me pareció el ejemplo tremendo: si tú estuvieras
con otro hermano y el otro hermano te diga, hermano, mira que abajo hay una mujer en un carro mostrando sus senos, vamos a mirarla. Ay, mira, llegó el novio y están teniendo una relación sexual ahí en el carro, vamos y miramos. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Es un depravado. Pero entonces nosotros tenemos películas tan famosas como Titanic, donde eso pasa en la película, pero la fornicación se ha vuelto algo tan común que ya no distinguimos. Otra vez otro hermano le dijo a un hermano, ¿usted permitiría que una pareja tuviera intimidad frente a sus hijos? No, pero a veces lo permitimos. No hay nada más destructivo para un niño que un televisor en su cuarto, por ahí con parabólica. No necesitas que él salga a la calle y tenga malas amistades. Hay casas donde uno llega y 5 televisores en la casa. Los niños televisor en su cuarto, las niñas televisor en su cuarto, el papá televisor en su cuarto, todos. No hay quien vigile, no hay quien cuide, no hay quien guarde la paz. Hasta hogares cristianos. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troyanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo a veces me ponía a pensar, si el juicio de Dios viene contra los que practican tales cosas, ¿cómo nosotros podemos participar de ellas tan naturalmente? Dice Pablo en Romanos 1 y 2, dice que no solo los que la hacen, sino los que se complacen con ella, o sea, los que hayan placer en lo que ellos hacen. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, sacarlas a la luz, denunciarlas, y aún dice la Escritura, dice aborrecer eso que es tan inmundo, que daña, que destruye, que corrompe. Uno dice, es que no es tan malo el pecado, no es tan malo. ¿Tú sabes cuántos niños se están criando en nuestra generación porque sus padres se divorciaron, porque su papá le fue infiel a su esposa? ¿Cuántos niños y niñas están creciendo sin hogares funcionales, sin tener el patrón de una mamá, de un papá, creciendo con conductas con tendencia al pecado, al homosexualismo, a las drogas, al alcohol, porque no había un hogar estable, porque el papá no se guardó para su esposa, sino que se entregó a la lascivia de su carne? Como el dicho, pero a veces, como les decía al comienzo, nosotros vemos el pecado desde nuestro punto de vista, ¿no? Como el chiste de un papá que pasó por un motel y vio el carro de su hijo. Entonces le dijo a su compadre, mi hijo ya se está haciendo todo un hombre. Y se enorgulleció del pecado de su hijo. Llegó a la casa y vio al hijo, hijo, ¿y tu carro? No, se lo llevó mi hermana. La reacción no fue la misma. Porque si es el hombre no es pecado, y si es la mujer. Sí, hasta el machismo hace que nosotros veamos el pecado de cierta manera, pero es pecado. Y destruye. ¿Cuántas mujeres que pudieron haber sido exitosas, con buenos hogares, hoy madres solteras cuidando niños, sufriendo con sus hijos, dejando que lo cuide quién sabe quién, no teniendo dinero para mantenerlo? ¿Por qué? Porque no se guardaron en pureza, sino le entregaron su cuerpo a cualquier sinvergüenza que vino con solo palabras bonitas, pero que en su corazón solo quería divertirse con ella. El pecado destruye, el pecado corrompe, hermano. Por eso
la felicidad del creyente está en su santidad. Porque cuando tú vives en santidad, el Señor te bendice, tu hogar. Como en estos días veía una película preciosa, La oración de Pamela, una mujer que se guardó y el papá la ayudó para que se guardara para su esposo. Cuando las personas se guardan para el Señor hasta les trae el verdadero hombre que las va a amar, la verdadera mujer que los va a amar, donde van a poder tener un lugar precioso, ¿no? Pero todo eso, ¿qué lo puede destruir? El pecado. El pecado. Cristianas, personas que podrían vivir una vida más tranquila, más feliz. ¿Qué lo ha hecho difícil? El pecado. Por eso estas cosas no es de balde hablarlas. Aunque parezca que el Señor repite. Decía Pedro, para mí no es molesto hablar en las mismas cosas, y para ustedes es bueno. Por eso no me canso de hacerlo, decía Pedro. A veces el Señor nos permite, y esto sí que nos ha permitido hablar de estos tiempos, ¿no? Dice, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta a todos. Y terminamos ahí en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, pues la voluntad del Señor es vuestra santificación. A veces nosotros oramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad del Señor es esa, que nos santifiquemos para Él, que nos apartemos para Él, que guardemos nuestros ojos, nuestros miembros los entreguemos a Él, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, porque es que la gente del mundo le han metido unas ideas más torcidas, que el pecado de Eva fue haber tenido relaciones con Adán, que la manzana prohibida es el sexo. El sexo es bendición de Dios, ¿verdad? En el matrimonio, en el hogar, ¿sí? Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Ay, yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? Porque la gente dice que cree en Dios. Cuando uno conoce a Dios, hermano, su vida es totalmente cambiada. ¿Cierto? No es así. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Y si usted desecha a Dios, Dios a usted también lo va a desechar algún día. Porque algún día van a venir muchos y van a decir, Señor, Señor. Y el Señor les dice, apartados de mí. ¿Y sabe por qué los aparta? Porque son hacedores de iniquidad. Son como aquellos hipócritas fariseos que se presentaban delante del mundo como con vestiduras blancas, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Mira otro pasaje. Terminamos ahí en Romanos. ¿Usted ha dicho que el último? Desilusioné. Romanos 12. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Qué cosas Pablo rogaba esto a los hermanos. Cuando tú tienes un hijo y usted le ruega algo y le insiste a su hijo, ¿por qué es? ¿Porque usted odia a su hijo? No, usted quiere lo mejor para su hijo. Cuando Dios habla algo, ¿por qué? ¿Porque odia al hombre? No, porque Él quiere lo mejor del hombre. Es como la locura de una persona que llegue, vaya por carretera y diga, no, imagínense los de las carreteras, los de eso. ¿Para qué ponen barandas al lado del abismo? ¿Para qué las ponen? Para guardar. Así es la palabra de Dios. Dios pone límites para guardarte. ¿Sí? A veces, es que uno habla tantas cosas, hermano, que
que uno no cree, pero que pueden ser tan beneficiosas para la persona. En estos días leía el testimonio, creo que está en La Pureza, una muchacha en el colegio, tenía a su novio, le hablaron de la pureza sexual, de guardarse. Ella prefirió entregarse a su novio. Cuando se entregó tuvo una mala experiencia con él. Esa mala experiencia la marcó. ¿Sí sabían que una relación prematura puede ser terrible? Hasta, mire, yo conozco personas que son homosexuales porque su primera relación fue una experiencia terrible. Tanto las marcó que ya nunca quisieron acercarse a otra persona del sexo opuesto y prefirieron. Una relación prematura puede ser terrible. Esta muchacha después de pasar se sintió tan inmunda, tan sucia, tan usada, que se apartó de la iglesia. Se apartó de la iglesia y se entregó a la lascivia. Comenzó a pasar de hombre hacia hombre, de hombre a hombre. Un día le ofrecieron dinero por eso, cayó en la prostitución. Terminó casi en la indigencia, drogadicta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le habló tuvo la oportunidad de guardarse y no tuvo temor de Dios. Una vida destruida. ¿Ustedes creen que eso no pasa? Nosotros conocimos, un hermano un día me dijo, ¿te acuerdas una vez que fuimos a una reunión de jóvenes en una congregación grande, la hija del pastor tal, que no sé qué, sí, ¿qué pasó? En estos días la encontré prostituyéndose en la 19. Cosas que pasan terribles, hermano, que a veces no se le tiene temor a la palabra de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Dios espera que nosotros vengamos delante de Él. Le digamos, Señor, aquí estamos. Dice Pablo, que es vuestro culto racional. O sea, si Cristo se entregó por nosotros, ¿cómo nos podremos entregar por Él? No os conforméis a este siglo. Es que a veces la gente dice, pues que estamos en el siglo XX. Sí, pero nosotros no debemos conformarnos. Porque los hombres van en la evolución, pero no de animales a hombres, sino de hombres a animales. Ya los hombres viven como animales. No debemos conformarnos al pecado sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que estamos haciendo hoy, hermano, transformando nuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según Tesalonicenses? Vuestra santificación. Entonces hoy vimos la primera parte. Probablemente, si el Señor lo permite, vamos a ver dentro de 8 días la segunda parte, que un aspecto de limpiar el corazón es esto. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú no nos amas, Señor, y tú no nos dejas en nuestra inmundicia, Señor. Así es, Señor. Tú nos abres un destello de luz para sacarnos a ti, Señor, y sacarnos de este mundo corrompido que cada vez se hunde en su locura. No queremos participar, Señor. No queremos que nuestros miembros, que ahora son tuyos, Señor, sean entregados a la inmundicia. Guárdanos, santifícanos, apártanos para ti, Señor. Conságranos para ti. Haz de nosotros hombres y mujeres santos, piadosos, limpios en nuestra manera de pensar, de vivir, Señor. Guárdanos de la hipocresía, Señor, y crea en nosotros un corazón limpio y recto, Señor. Un corazón en el cual tú te agrades, Señor. Y líbranos, Señor, de la atadura del pecado, de la esclavitud del pecado, de la corrupción del pecado, Señor. Te entregamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que el día que tú vuelvas, Señor, no nos escondamos de vergüenza, Señor, sino que podamos salir a tu encuentro con gozo y con alegría, Señor. A ti nos entregamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, pues tú nos compraste
y tus hijos somos, Señor, hechura de tus manos, Señor, creados en tu Hijo Jesús para buenas obras, las que tú preparaste de antemano, Señor. Concédenos andar y vivir en ellas cada día de nuestra vida. No nos permitas que las riquezas de este mundo, Señor, y la locura de los afanes de esta vida, Señor, ahogue la palabra que tú estás sembrando en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.